Aquella noche, mi marido se estaba duchando. Su móvil se iluminó, mostrando un mensaje de un contacto llamado Repartidor Seur. Te echo de menos. Sonreí con cinismo. Le respondí. Mi mujer no está en casa hoy. Ven, cariño. Cuando sonó el timbre, el rostro de mi marido se congeló de repente. Aquella noche caía una llovizna que hacía que el aire en la habitación se sintiera más frío de lo habitual. El reloj de la pared ya marcaba las 11 de la noche. Yo estaba reclinada en el cabecero de la cama, leyendo una novela que acababa de comprar la tarde anterior. El ambiente en la casa era muy silencioso. Solo se oía el sonido del agua corriendo en el cuarto de baño. Mi marido, Javier, se estaba aseando después de volver tarde del trabajo. Según él, tenía muchos asuntos de la oficina que debía resolver antes de fin de mes. Yo, como la esposa que siempre había confiado en él, me limité a asentir y a prepararle un baño caliente. Nuestro matrimonio apenas llevaba 3 años. Mi marido es el tipo de hombre muy pulcro, ordenado y que siempre intenta parecer perfecto ante todo el mundo. Rara vez se enfada, siempre habla con dulzura y nunca olvida traerme un pequeño regalo cada vez que cobra su sueldo. Sin embargo, últimamente sentía que había una distancia invisible entre nosotros. Se había vuelto demasiado dulce, demasiado atento, como si estuviera tratando de ocultar un gran error. El instinto de una esposa rara vez se equivoca. Pero no quería ser la mujer que acusa sin pruebas. Siempre pienso usando una lógica clara. Mientras pasaba la página del libro, mis ojos captaron accidentalmente una luz brillante al otro lado de la cama. El móvil de mi marido, que estaba sobre la mesita de noche izquierda, se encendió. Normalmente, nunca me había importado lo que hacía con su teléfono. Teníamos un acuerdo para respetar mutuamente nuestra privacidad. Yo nunca revisaba el contenido de su maletín y él nunca miraba los mensajes de mi móvil. Sin embargo, esa noche, por alguna razón, sentí un fuerte impulso en mi pecho de mirar la pantalla que brillaba intensamente. Dejé mi libro lentamente. El sonido del agua desde el baño seguía siendo constante, lo que indicaba que mi marido todavía estaba ocupado enjuagándose. Con pasos lentos y silenciosos, me deslicé hacia su lado de la cama. Solo quería echar un vistazo rápido, para asegurarme de si era un mensaje importante de la oficina o simplemente una notificación de una aplicación de compras online. La pantalla del móvil mostraba la notificación de un mensaje. El nombre del contacto que aparecía en la pantalla era muy corriente. Ponía Repartidor Seur habitual. Al principio pensé, ¿para qué me va a enviar un mensaje un repartidor a estas horas? ¿Se le había olvidado un paquete? ¿O había uno que entregarían mañana por la mañana? Pero cuando mis ojos leyeron la vista previa del mensaje debajo del nombre del contacto, sentí como si mi corazón se detuviera por unos segundos. La frase escrita allí era muy corta, pero tenía un poder destructivo increíble. Te echo de menos. Me quedé petrificada junto a la cama. Sentía que se me cortaba la respiración. Mis ojos no parpadeaban, fijos en la pantalla del móvil que empezaba a atenuarse antes de volver a oscurecerse. Mi lógica comenzó a funcionar a toda velocidad, uniendo las piezas del rompecabezas que habían estado esparcidas en mi cabeza durante todo este tiempo. Ningún repartidor de paquetes envía un mensaje de «te echo de menos» a un cliente a las 11 de la noche. Era algo completamente imposible. La única explicación lógica era que el nombre del contacto era solo una tapadera. Mi marido había cambiado el nombre de otra mujer por el de un repartidor para engañarme si en algún momento yo veía su móvil por accidente. La rabia, la decepción y el dolor invadieron mi pecho al mismo tiempo. Mis manos empezaron a temblar. Sentí un enorme impulso de golpear la puerta del baño, arrojarle el móvil a la cara y gritarle por su mentira. Quería ver su rostro destrozado al ser descubierto. Quería llorar y golpear su pecho. Pero respiré hondo y exhalé lentamente. Cerré los ojos por un momento para calmar la tormenta en mi interior. No podía actuar como una tonta. Si me enfadaba y lo confrontaba ahora, seguro que encontraría 1000 excusas para negarlo. Podría decir que el repartidor se había equivocado de número, o que un amigo suyo le había gastado una broma usando el móvil del mensajero. Los hombres que son listos para engañar también suelen ser muy listos para tergiversar los hechos y hacer que su esposa parezca una mujer celosa y desquiciada. Volví a abrir los ojos. Mi mirada ahora era fría y calculadora. Tenía que asegurarme de quién era realmente la persona detrás de ese nombre de contacto. Tenía que atraparlos a los dos en el juego que ellos mismos habían creado. Volví a mirar el móvil, cuya pantalla ya estaba apagada. Conocía la contraseña de su teléfono, pero no necesitaba desbloquearlo.
Los móviles de hoy en día permiten responder a los mensajes directamente desde la pantalla de bloqueo, sin necesidad de introducir el código. Toqué la pantalla 2 veces hasta que se iluminó de nuevo. Mantuve presionada la notificación del mensaje del repartidor Seur habitual hasta que apareció un teclado en la parte inferior. Mis dedos flotaban sobre las letras de la pantalla. ¿Qué debía escribir? Si respondía con una frase de enfado o preguntando quién era, su amante se daría cuenta inmediatamente de que era la esposa quien sostenía el móvil. Se echaría atrás al instante y borraría todas las huellas. Tenía que responder como si yo fuera mi marido. Tenía que lanzar un cebo que no pudiera rechazar. Con una sonrisa cínica en los labios y un corazón tan frío como el hielo, escribí la respuesta con sumo cuidado. Elegí cada palabra para que sonara como una frase que diría un hombre que busca aprovechar una oportunidad. Mi mujer no está en casa hoy. Ven, cariño. Releí la frase. Corta, directa y muy sugerente. Sin dudarlo un instante, pulsé el botón de enviar. El mensaje se deslizó. Vi cómo el doble check se volvía azul, lo que indicaba que mi mensaje había sido enviado y muy probablemente leído, ya que aquella mujer seguro que estaba esperando la respuesta de mi marido con el móvil en la mano. Después de enviar el mensaje, apagué rápidamente la pantalla y coloqué el móvil exactamente en su posición original. Incluso recordé con todo detalle el ángulo de inclinación y su distancia respecto a la lámpara de la mesita, asegurándome de que no se hubiera movido ni un centímetro. Mi marido es una persona muy meticulosa. Si la posición del móvil se hubiera alterado lo más mínimo, sospecharía que alguien lo había tocado. Me apresuré a volver a mi lado de la cama. Arreglé el edredón, cogí mi novela de nuevo y la coloqué sobre mi pecho. Apagué la lámpara de mi mesita, dejando solo la luz tenue, que venía del baño. Me giré de espaldas a la puerta del baño, cerré los ojos y regulé mi respiración para que sonara muy regular y profunda, exactamente como la de alguien que ya está profundamente dormido. Unos minutos después, el sonido del agua de la ducha cesó. Oí cómo la puerta del baño se abría lentamente. Los pasos ligeros de mi marido resonaron en el suelo de madera de nuestra habitación. El aire frío, impregnado del aroma del jabón, llenó el espacio. En la oscuridad, detrás de mis párpados cerrados, sonreí levemente. El juego acababa de empezar. Esperaría a ver cuán listo era mi marido para ocultar su podredumbre esa noche. Mi marido salió del baño con una toalla enrollada en la cintura. Eché un vistazo a través de mis pestañas apenas entreabiertas, observando cada uno de sus movimientos a través del reflejo del espejo del tocador, situado justo enfrente de la cama. La luz de las farolas de la calle, que se filtraba por las rendijas de las cortinas, era suficiente para ver su silueta con claridad. Se secó el pelo con una toalla pequeña, y luego se acercó a la mesita de noche. Tal como sospechaba, lo primero que hizo después de ducharse fue mirar su móvil. Cogió el aparato, tocó la pantalla y su rostro se iluminó al instante con la luz del dispositivo. Contuve la respiración, esperando su reacción. A través del reflejo del espejo, pude ver claramente cómo su expresión facial cambiaba drásticamente en cuestión de segundos. La sonrisa relajada que antes adornaba su rostro desapareció sin dejar rastro. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la pantalla. La mano que sostenía el móvil temblaba ligeramente. Deslizó el dedo por la pantalla rápidamente, como si no pudiera creer lo que acababa de leer. Su rostro, que antes estaba sonrosado por la ducha caliente, ahora se había vuelto pálido, sin una gota de sangre. Tragó saliva con dificultad. Su cuerpo se tensó. Se giró hacia mí con un movimiento muy lento y cuidadoso. Intentaba asegurarse de si yo estaba realmente dormida. Mantuve mi posición, sin moverme un milímetro, y continué regulando mi respiración con la mayor normalidad posible. Sabía que en ese momento su cerebro debía de estar trabajando a toda máquina, tratando de entender por qué se había enviado un mensaje de respuesta desde su móvil, mientras él estaba en el baño. ¿Le habían hackeado el teléfono o había sido su mujer quien había respondido? El pánico se apoderó de todo su lenguaje corporal. Empezó a caminar de un lado a otro en silencio cerca del armario, alborotándose el pelo con frustración. Parecía aterrorizado. Seguramente se imaginaba que esa noche toda su farsa se vendría abajo. Justo en el momento en que la tensión en la habitación alcanzaba su punto álgido, el timbre de la puerta principal sonó con fuerza, rompiendo el silencio de la noche. Ding dong. Los pasos de mi marido se detuvieron de repente. Se quedó congelado en el sitio, como una estatua de hielo. Su mirada de horror se dirigió hacia la puerta de la habitación. El timbre volvió a sonar por segunda vez.
Ding dong. Era el momento perfecto para que yo reaccionara. Gemí suavemente, fingiendo que acababa de despertarme de un sueño muy profundo. Me estiré, me froté los ojos y levanté la cabeza para mirarlo. Javier, lo llamé con la voz ronca típica de quien acaba de despertarse. Alguien está llamando al timbre a estas horas. Abre, por favor. A lo mejor es importante. Mi marido se sobresaltó al oír mi voz. Se giró hacia mí con una sonrisa muy forzada. Sí, cariño, ahora mismo voy. Tú sigue durmiendo. No pasa nada. Su voz sonaba temblorosa y entrecortada. No pasa nada. Voy contigo. Tengo miedo de que sea un ladrón. Es casi medianoche, respondí mientras apartaba el edredón y me levantaba de la cama. Al oír que iba a acompañarlo, el pánico en el rostro de mi marido se intensificó. Se puso rápidamente una camiseta y unos pantalones cortos con movimientos torpes. No. Quiero decir. Espera aquí. Ya miro yo. Fuera hace frío, me detuvo con un tono demasiado rápido y nervioso. Anda ya, Javier. Vamos a ver juntos. Dije con un tono terco, que no admitía réplica. Caminé delante de él para salir de la habitación. Mi marido no tuvo más remedio que seguirme por detrás con pasos arrastrados. Podía sentir su miedo flotando en el aire. Seguramente se imaginaba que su amante estaba de pie frente a nuestra puerta, lista para destruir todas las mentiras que había construido. Llegamos al salón. Encendí la luz principal. Mi marido se dirigió hacia la puerta muy lentamente, como si caminara hacia la horca. Su mano temblorosa alcanzó el pomo y lo giró. La puerta se abrió despacio. El aire frío de la noche entró de golpe. En el porche de nuestra casa, bajo la tenue luz de una farola, había un hombre. No era una mujer bellamente maquillada, como mi marido probablemente temía, sino un joven que llevaba una chaqueta de uniforme roja de una empresa de mensajería. Llevaba un casco de moto con la visera levantada. En sus manos sostenía un pequeño paquete. Mi marido soltó un largo y sonoro suspiro, como si acabara de escapar de una sentencia de muerte. La tensión en sus hombros desapareció al instante. Parecía tan agradecido que casi se echa a llorar al ver al hombre que tenía delante. Buenas noches. ¿Es esta la casa del señor Javier García? Preguntó el repartidor con voz algo ronca. Sí. Soy. Yo. Respondió mi marido, con una voz que de repente se había vuelto firme y llena de confianza. Tengo un paquete para usted, dijo el repartidor mientras le entregaba la pequeña caja. Mi marido la aceptó con una amplia sonrisa. Luego se giró hacia mí, que estaba de pie detrás de él. ¿Ves, cariño? ¿Qué te decía? Es solo el repartidor habitual que suele traerme paquetes. Es muy trabajador. Esta tarde me envió un mensaje diciendo que casualmente pasaba por esta zona de camino a casa, así que aprovechaba para entregarme el café molido que pedí. Mi marido tejió esa mentira de forma fluida y perfecta. Creyó que su excusa era lo suficientemente convincente para encubrir el mensaje en su móvil. Sentía que había ganado la partida de esa noche. Ah, vaya. Qué trabajador. Todavía a estas horas, dije mientras sonreía amablemente al repartidor. Pero, detrás de mi sonrisa, mis ojos miraban fijamente al hombre de la chaqueta roja. Soy una persona que se fija mucho en los pequeños detalles. El hombre que tenía delante llevaba una chaqueta de repartidor. Pero había muchas cosas que no encajaban en su lenguaje corporal. Un verdadero repartidor que trabaja hasta tarde parecería cansado, deseando terminar su tarea rápidamente. Entregar el paquete, pedir una firma o una foto y marcharse. Pero este hombre era diferente. Desde que se abrió la puerta, su mirada no se centró en mi marido ni en el paquete que llevaba. Sus ojos se movían inquietos, barriendo el interior de mi casa. Miró hacia el techo del porche, exactamente donde estaba instalada nuestra cámara de seguridad. Luego, su mirada se adentró en el salón, observando la disposición del sofá, el mueble de la televisión y la puerta que conectaba el salón con la sala de estar. Este hombre no estaba entregando un paquete, este hombre estaba realizando una vigilancia. Estaba memorizando el plano de mi casa. Muchas gracias, hombre. Ten cuidado en la carretera, dijo mi marido, mientras le daba un billete de 10 euros como propina. Gracias, señor. Con su permiso, respondió el repartidor. Hizo una breve inclinación de cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia su moto, que estaba aparcada un poco lejos de nuestra verja. Mi marido cerró la puerta y echó la llave. Se giró y me abrazó con fuerza. Lo siento, cariño. Te he despertado por culpa de este repartidor. Venga. Volvamos a la habitación, dijo con un tono muy alegre.
en total contraste con el pánico que sentía 5 minutos antes. Caminó delante de mí, jugueteando con el paquete en sus manos, sintiéndose el hombre más listo del mundo por haber conseguido engañar a su mujer. Me quedé quieta en el salón durante un momento. Miré la espalda de mi marido que se alejaba. Resulta que su amante no era tonta. La mujer utilizaba a un repartidor a sueldo para entregar un paquete como coartada, por si la situación en casa no era segura, o si el mensaje en clave que enviaba era leído por otra persona. El juego era mucho más sofisticado y peligroso de lo que había imaginado. Pero habían elegido a la oponente equivocada. No iba a permitir que esta gente pisoteara mi dignidad en mi propia casa. Disfruta de tu falsa seguridad esta noche, Javier. Susurré en mi mente con una sonrisa fría. Mañana por la mañana me aseguraré de descubrir quién es realmente ese falso repartidor. Apagué la luz del salón y seguí a mi marido a la habitación. Mi marido se tumbó en la cama, y en cuestión de minutos, el sonido de sus suaves ronquidos comenzó a llenar la habitación. Se durmió profundamente, con un aspecto tan pacífico como si no ocultara ni un solo pecado bajo el grueso edredón. Aquel hombre realmente creía que me había engañado con su patética farsa sobre un paquete de café y un repartidor que trabajaba hasta tarde. Lo observé desde mi lado de la cama con una mezcla de náuseas, rabia y una curiosidad que ardía cada vez más. Miré el reloj de la pared. Marcaba las 11:30 de la noche. La lluvia de fuera había cesado por completo, dejando un frío que calaba hasta los huesos y el aroma a tierra mojada que se colaba por las rendijas de la ventana. Mi cerebro no dejaba de dar vueltas, pensando en la mirada de aquel hombre de la chaqueta roja. No era la mirada de alguien cansado de repartir paquetes. Era la mirada de un vigilante. Tenía que actuar ahora, antes de que el rastro de ese hombre desapareciera engullido por la noche. Muy despacio, aparté el edredón y me levanté de la cama. Me aseguré de que mis pasos no produjeran el más mínimo crujido en el suelo de madera. Cogí una chaqueta gruesa del armario y me la puse para protegerme del frío. Antes de salir de la habitación, miré a mi marido una vez más. Sus ronquidos seguían siendo regulares. Perfecto. Salí y me dirigí a la cocina. Cogí la bolsa de plástico con la basura que ya estaba llena desde la tarde. Si mi marido se despertaba de repente y me buscaba, tenía una excusa muy razonable. No podía dormir porque recordé que no había sacado la basura para que la recogieran los barrenderos por la mañana. Abrí la puerta principal con mucho cuidado, asegurándome de que las bisagras no chirriaran. El aire de la noche me golpeó la cara. Dejé la bolsa en el contenedor de fuera de la verja. Después, mi mirada barrió la calle residencial. Solitaria. Y en penumbra. Solo había hileras de casas cerradas y farolas que emitían una luz amarilla y tenue. Mis ojos se fijaron en una sombra al final del callejón, a unos 50 metros de mi casa. Bajo la luz parpadeante de una farola, vi la silueta del hombre de la chaqueta roja. Todavía estaba allí. Su moto parecía tener problemas. Estaba inclinado, tratando de manipular el motor mientras daba varias patadas a la palanca de arranque. Pero el motor seguía sin arrancar, emitiendo solo un sonido ahogado. Era una oportunidad que no podía desperdiciar. Me subí la cremallera de la chaqueta y caminé a paso rápido pero silencioso por la acera. Cuanto más me acercaba, más claramente oía las maldiciones que salían de su boca. Estaba demasiado ocupado con su moto averiada como para darse cuenta de mi presencia justo detrás de él. Mala noche para que se te estropee la moto, ¿verdad? Le dije con una voz muy tranquila y fría. Rompiendo el silencio. El hombre dio un respingo, sobresaltado. Saltó hacia atrás hasta casi chocar contra una farola. Su rostro se tensó al verme de pie frente a él con los brazos cruzados. Seguramente reconoció mi cara como la de la esposa del hombre al que acababa de visitar hacía unos minutos. Señora. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó con voz temblorosa. Intentó sonreír, pero la sonrisa parecía muy rígida y forzada. Sus ojos se movían nerviosos, mirando a su alrededor por la calle desierta, como buscando una vía de escape. No hace falta que te hagas el tonto conmigo, dije mientras daba un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. Sé que no eres un repartidor de verdad. Y sé perfectamente que el mensaje que llegó al móvil de mi marido hace una hora, el que decía, te echo de menos, venía del número que usas tú. ¿Crees que soy una analfabeta que no sabe leer? El rostro del hombre se puso aún más pálido. Tragó saliva con dificultad. No entiendo lo que dice, señora. Yo solo soy un mensajero. ¿Qué mensaje? Yo nunca he enviado un mensaje así. Debe de haber un malentendido, negó, con una voz fingida para sonar como alguien confundido y calumniado. Sonreí con cinismo.
¿Un malentendido? Muy bien, si es un malentendido, vamos a resolverlo en la comisaría ahora mismo. Al final de esta urbanización hay un puesto de policía que está abierto 24 horas. Voy a denunciarte por acoso sexual verbal, por enviar mensajes obscenos a un residente y también por alterar el orden público. Ah, y no lo olvides. Tengo capturas de pantalla de ese mensaje, tu número de teléfono y la grabación de la cámara de seguridad de mi casa que grabó tu cara con total claridad mientras observabas el interior de mi vivienda. ¿Estás dispuesto a perder tu preciado trabajo y a dormir entre rejas? Al oír mi amenaza, pronunciada con un tono plano pero mortal, la defensa del hombre se derrumbó por completo. Dejó caer la llave inglesa que sostenía al asfalto. Su cuerpo temblaba. Juntó las manos frente a su pecho, poniendo una cara suplicante, como un niño al que han pillado robando caramelos. Perdón, señora. Por favor, no me denuncie a la policía. Soy un hombre pobre. Señora. Solo soy un mandado. Me pagaron para hacer todo esto, suplicó, con una voz que de repente se había vuelto lastimera. Lo miré fijamente, tratando de leer la honestidad detrás de sus ojos inquietos. ¿Quién te lo ordenó? Dímelo todo. Con la verdad. O te juro que grito ahora mismo para que la seguridad de la urbanización te detenga y te lleve a la comisaría. Se llama Anita. Señora, respondió a toda prisa, como si las palabras ya estuvieran en la punta de su lengua. Ella es la que me paga. No sé nada sobre su relación, señora. Yo solo soy un repartidor autónomo que necesita dinero extra. La señorita Anita me dijo que guardara el número del señor Javier y me dio instrucciones. Si me pedía que enviara un mensaje en clave como el de antes, significaba que quería asegurarse de si la casa estaba despejada. Si el mensaje era respondido por el señor, yo solo tenía que informarla. Pero si la situación era peligrosa, o si estaba usted en casa, tenía que venir a entregar este paquete de café como excusa para que no los descubrieran. Lo explicó todo con la respiración entrecortada. Su historia sonaba muy plausible. Todas las piezas del rompecabezas parecían encajar. Mi marido me estaba engañando con una mujer llamada Anita, que era muy astuta y calculadora. Esa mujer utilizaba a un tercero para proteger su relación ilícita. ¿Cuánto te paga por este trabajo sucio? Pregunté con tono despectivo. 50 euros cada vez que me pide que finja una entrega, señora. Por favor. Perdóneme. Le prometo que no volveré a hacerlo. Bloquearé el número de la señorita Anita esta misma noche, dijo, manteniendo la cabeza gacha. Me quedé en silencio por un momento, dejando que la quietud de la noche nos envolviera de nuevo. Algo en mi interior me resultaba extraño. Mi instinto me decía que algo no cuadraba con este hombre. Decía ser un pobre desesperado, pero la chaqueta de cuero que llevaba bajo el chaleco de repartidor parecía bastante cara. Decía estar asustado. Pero había revelado el nombre de su jefa con demasiada facilidad, sin oponer la más mínima resistencia. Un mensajero a sueldo que trabaja en el mundo de los engaños suele tener una lealtad mayor para proteger su fuente de ingresos, o al menos intentaría mentir un poco más. Pero este hombre se había rendido con una sola amenaza. Sin embargo, por ahora no quería mostrarle mi desconfianza. Tenía que aprovechar la situación en mi propio beneficio. Necesitaba una pieza de ajedrez que pudiera mover para destruir a Anita y a mi marido. Escúchame bien, dije, señalando directamente su cara. No te denunciaré a la policía esta noche, pero con una condición innegociable. A partir de este segundo, ya no trabajas para esa mujerzuela llamada Anita. Trabajas para mí. Serás mi espía. Cualquier plan que esa mujer te ordene, tendrás que informarme a mí primero. ¿Entendido? El hombre asintió rápidamente, con aspecto sumiso y aliviado. Entendido, señora. Haré lo que me ordene con tal de no ir a la cárcel. Le prometo que la ayudaré a tenderles una trampa a los dos. Bien. Dame tu móvil, le ordené. Se metió la mano temblorosa en el bolsillo del pantalón y me lo entregó. Guardé mi número en sus contactos con un alias que no levantara sospechas. Luego, le devolví el teléfono. No te atrevas a intentar engañarme o a huir de mí. Ya he apuntado la matrícula de tu moto, y tengo pruebas contundentes para meterte en la cárcel cuando quiera. Espera mis instrucciones mañana, lo amenacé para concluir nuestra conversación. Sí, señora. Muchas gracias por su amabilidad, dijo, inclinándose repetidamente. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi casa sin mirar atrás. El viento nocturno soplaba con más fuerza, atravesando las capas de mi chaqueta. En mi cabeza, el nombre de Anita resonaba como un veneno mortal. Mi marido y su amante habían estado jugando con fuego en mi matrimonio,
Ahora era mi turno de quemarlos a los dos hasta convertirlos en cenizas. Sin embargo, mi desconfianza hacia el repartidor no había desaparecido en absoluto. Ese hombre actuaba demasiado bien. Había un secreto mucho más oscuro que me estaba ocultando. Y descubriría la verdad mañana por la mañana, con la ayuda de la única persona en el mundo en la que más podía confiar. Abrí la puerta de casa lentamente. La cerré con llave y volví a la habitación para dormir junto al hombre que pronto lloraría por su propia estupidez. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, como si se burlara de las nubes oscuras que cubrían mi corazón. Mi marido se despertó con una sonrisa radiante, comportándose tan dulce como de costumbre. Me abrazó por la espalda mientras yo preparaba el desayuno en la cocina. Me besó la coronilla y me susurró palabras de amor que ahora sonaban como un disco rayado en mis oídos. Tu comida siempre huele tan bien, cariño. Ah, por cierto. Esta noche creo que volveré a llegar un poco tarde. Hay una reunión de evaluación mensual con la junta directiva que no puedo perder, me dijo mientras masticaba una tostada en la mesa del comedor. Contuve las náuseas que de repente se agitaron en mi estómago. Sabía perfectamente que esa reunión de directivos no era más que una mentira. Seguramente estaba planeando encontrarse con Anita. Forcé una sonrisa que parecía sincera y asentí. No pasa nada, Javier. Mucho ánimo en el trabajo. No te olvides de comer para no ponerte malo, respondí con un tono lleno de preocupación. Después de que mi marido se fuera a trabajar en su coche, no perdí ni un segundo. Me arreglé. Me puse ropa cómoda y cogí el paquete con el café molido que mi marido había dejado la noche anterior sobre la mesa del salón. Metí la caja en mi bolso junto con un papel que contenía el número de seguimiento del envío que aparecía en la caja, así como la matrícula de la moto del repartidor, que ya me sabía de memoria. Saqué mi coche del garaje y me adentré en las calles de la ciudad, que empezaban a congestionarse. Mi único destino esa mañana era la casa de Laura. Laura es mi mejor amiga desde que íbamos al instituto. Es una mujer soltera que trabaja como diseñadora gráfica freelance. Pero, detrás de su profesión, Laura tiene una habilidad especial que no mucha gente conoce. Es una experta en rastreo digital. Si quieres conocer los secretos de alguien en el mundo virtual, Laura es la persona adecuada para desenterrarlos hasta la raíz. Llegué a su casa media hora después. Me abrió la puerta con el pelo aún despeinado y unas gafas gruesas apoyadas en la nariz. En la mano sostenía una taza de café negro que todavía humeaba. Hombre, Elena, qué raro que vengas a mi casa tan temprano sin avisar. ¿A qué se debe este milagro? Me saludó, frunciendo el ceño. No estoy para bromas, Laura. Mi matrimonio está al borde del abismo, y necesito tu ayuda ahora mismo, dije con cara seria mientras entraba en su casa sin esperar a que me invitara. Al oír mi tono tenso, la expresión de Laura cambió a una de total seriedad. Dejó su taza de café sobre la mesa y cerró la puerta. Siéntate. Cuéntamelo todo. De principio a fin. ¿Qué ha hecho esta vez tu marido? Me senté en el sofá de su salón y empecé a contarle todo lo que había sucedido la noche anterior, sin omitir un solo detalle. Le hablé del mensaje del repartidor, de la respuesta que envié, de la llegada del hombre de la chaqueta roja y del resultado de mi interrogatorio al final de la calle. Laura escuchó mi historia con atención. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de sorpresa e indignación, al oír el nombre de Anita. Los hombres son todos iguales. Siempre usan la cabeza equivocada para pensar, masculló Laura con emoción. ¿Qué quieres que haga por ti ahora? Saqué el trozo de papel de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Este es el nombre de su amante. Anita. Esta es la matrícula de la moto del repartidor a sueldo. Y este es el número de seguimiento del paquete falso que trajo anoche. Siento que algo no cuadra con ese repartidor. Se rindió demasiado fácil cuando lo amenacé. Quiero que investigues quién es realmente esta Anita y si tiene alguna otra relación con el mensajero. Laura sonrió de oreja a oreja. Esta es mi especialidad. Dame un momento. Laura encendió su ordenador de sobremesa, equipado con dos grandes monitores. Sus dedos comenzaron a danzar sobre el teclado a una velocidad asombrosa. Abrió varias ventanas de aplicaciones, introdujo palabras clave, rastreó el número de matrícula a través de bases de datos públicas y buscó el nombre de Anita en diversas plataformas de redes sociales interconectadas. Me senté a su lado con el corazón palpitante, observando las hileras de números e imágenes que parpadeaban en las pantallas. Unos 45 minutos después, Laura suspiró profundamente y detuvo el movimiento de sus manos. Bingo. He encontrado algo muy interesante, Elena. Y prepárate, porque esta verdad podría dejarte muy sorprendida y asqueada, dijo Laura, señalando uno de sus monitores. Me incliné hacia adelante.
En la pantalla aparecía una cuenta de una red social perteneciente a una mujer de rostro hermoso, con mucho maquillaje y ropa que parecía cara. Su nombre era Anita Morales. En su perfil, parecía una mujer soltera y rica que viajaba a menudo al extranjero. Esta es, Anita, dijo Laura. Pero no te dejes engañar por su lujosa apariencia. He rastreado sus fotos antiguas, etiquetadas por sus amigos del colegio hace años. Mira esta foto. Laura abrió una foto antigua cuya calidad se había deteriorado. Era una foto de una boda sencilla, celebrada frente a una casa pequeña. Anita llevaba un sencillo vestido de novia blanco y barato, sonriendo ampliamente mientras sostenía del brazo al novio. Mis ojos se abrieron tanto que sentí que se me salían de las órbitas. Mi corazón latía con furia. El hombre que estaba al lado de Anita en esa foto de boda era exactamente el mismo repartidor de la chaqueta roja que había venido a mi casa la noche anterior. Su nombre era Sergio. Un momento. Este es el repartidor, exclamé con voz ahogada. Así que el repartidor que decía ser un simple mandado es en realidad el marido de Anita. Laura asintió con semblante sombrío. Exacto. Son marido y mujer. Según el rastro digital que he encontrado, tienen un montón de deudas de préstamos online sin pagar. No son ricos. Todo el lujo de Anita en las redes sociales es una farsa para atraer a hombres adinerados con pocas luces. Esto no es un simple caso de infidelidad, Elena. Tu marido es el objetivo de una red de extorsión matrimonial. La declaración de Laura me golpeó como un martillo. Todo cobraba sentido ahora. Por eso el repartidor había observado mi casa con tanto detenimiento. Por eso había revelado el nombre de Anita tan fácilmente cuando lo amenacé. Porque era parte de su plan de contingencia. Si los descubrían, Anita se encargaría de seducir a mi marido, mientras que Sergio, su esposo, vigilaría la situación, memorizaría el plano de la casa y se aseguraría de cuándo estaba vacía. Pero, ¿para qué necesitaban una casa vacía? Las extorsiones suelen llevarse a cabo en hoteles o apartamentos. ¿Por qué insistían tanto en entrar en mi casa? De repente, mi mente se centró en el paquete que todavía estaba en mi bolso. Lo saqué rápidamente y lo puse sobre mi regazo. Elena, ¿qué es eso?, preguntó Laura, frunciendo el ceño. Es el paquete de café molido que entregó Sergio anoche. Mi marido pensó que era solo una coartada para que pudiera encontrarse con él. Respondí mientras examinaba la caja de cartón, cuidadosamente sellada con cinta adhesiva transparente. Cogí unas tijeras de la mesa de Laura y corté la cinta. Abrí la caja. Dentro había un paquete de papel de aluminio plateado que contenía café molido puro. El aroma era delicioso. Sin embargo, el peso del paquete me pareció un poco extraño al levantarlo. Con mucho cuidado, rasgué la parte superior del paquete de plástico. Vertí parte del café en un platito que había en la mesa de Laura. Usé la punta de las tijeras para remover el montículo de café negro. De repente, la punta chocó con un objeto duro escondido en el fondo del paquete. Laura y yo nos miramos con expresión tensa. Usé dos dedos para sacar el objeto del café. Estaba envuelto herméticamente en un plástico impermeable muy fino para que no se ensuciara. Limpié los restos de café que se habían adherido al plástico y miré el objeto con un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Era un dispositivo de grabación de audio y una minicámara inalámbrica, muy pequeña, apenas del tamaño del pulgar de un adulto. En un extremo, había una diminuta luz indicadora que parpadeaba lentamente en rojo. El dispositivo estaba encendido y grabando cada sonido a su alrededor. Dios mío, susurró Laura, tapándose la boca con la mano, sorprendida. Pretendían colocar una cámara de vigilancia en tu casa. Querían grabar la infidelidad de tu marido en su propia casa para luego usarlo como arma de extorsión por valor de cientos de miles de euros. Tu marido es un completo idiota, ciego por el deseo. Apreté la minicámara con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El dolor de haber sido traicionada por mi marido se transformó en una furia que consumía mi alma. Mi marido no era solo un traidor, sino que también había traído un grave peligro que amenazaba mis bienes y mi seguridad dentro de mi propio hogar. Si no me hubiera enterado de esto, la casa que construí con tanto esfuerzo se habría convertido en el escenario de un vergonzoso caso de extorsión. Miré la pantalla del monitor de Laura, que todavía mostraba el falso rostro de Anita, y luego volví a mirar la minicámara en mi mano. El estúpido que era mi marido quizá pensaba que él era el protagonista de esta infidelidad. Anita y Sergio quizá pensaban que eran unos genios del engaño a punto de hacerse ricos. Estaban todos equivocados. A partir de este momento, el escenario de esta farsa era mío. Yo sería la titiritera que los movería a todos hacia una destrucción que jamás habrían imaginado.
No permitiría que ni un céntimo de mi dinero cayera en manos de esta sucia red de estafadores. Y en cuanto a mi marido, me aseguraría de que recibiera un regalo de despedida que destruiría su arrogancia hasta los cimientos. Laura, dije con una voz helada y autoritaria. Ayúdame a preparar un plan. Vamos a hacer que estos cazadores caigan en la trampa que ellos mismos han construido. Haré que me supliquen perdón de rodillas. Me quedé sentada en silencio, mirando la diminuta cámara de vigilancia que yacía en el platito sobre el escritorio de Laura. Un objeto tan pequeño había sido diseñado para destruir mi vida, arrebatarme mi seguridad y robar los bienes que había acumulado con tanto esfuerzo durante años. La rabia que hervía en mi pecho se transformó lentamente en una determinación tan fría como el hielo. No permitiría que un par de estafadores baratos y un marido estúpido destruyeran lo que era mío. Laura cogió unas pinzas y dio la vuelta al pequeño objeto con mucho cuidado, como si fuera una bomba de relojería a punto de estallar. Observó la serie de números impresos en la parte trasera del dispositivo y luego los introdujo en el motor de búsqueda de su ordenador. Sus dedos se movían con agilidad, buscando vulnerabilidades en aquel hardware barato que se suele vender en el mercado negro. Este dispositivo usa una conexión inalámbrica de corto alcance. Y también tiene una pequeña memoria interna, explicó Laura sin apartar la vista de su monitor, lleno de líneas de código. Pero tengo una idea mucho más brillante, Elena. En lugar de manipular esta cámara y arriesgarnos a que se den cuenta de que hemos descubierto su secreto, es mejor que ataquemos el dispositivo que ellos usan. Fruncí el ceño, intentando comprender el plan de mi amiga. ¿Atacar su dispositivo? ¿Cómo? Solo tengo el número de móvil del tal Sergio. Laura sonrió victoriosa. Eso es más que suficiente. Voy a crear un enlace falso. Le enviarás ese enlace a Sergio por mensaje. Dile que es un enlace con el horario de tus vuelos o tu agenda de actividades fuera de la ciudad, para que pueda controlar cuando tu casa está realmente vacía. En cuanto haga clic en el enlace, un pequeño programa se infiltrará en su móvil sin que se dé cuenta. Ese programa me dará acceso total para pinchar el micrófono de su teléfono. Podremos escuchar cada conversación que tenga con su mujer. El plan sonaba increíblemente descabellado, pero al mismo tiempo, era perfecto. Asentí. De acuerdo. Sin pensarlo dos veces. Mientras Laura se ocupaba de preparar su programa trampa, yo me armé de valor para volver a casa y evitar que mi marido sospechara de mi larga ausencia. Al llegar, encontré a mi marido sentado en la sala de estar viendo la televisión. Su rostro parecía muy relajado, como si la pesada carga que lo había agobiado la noche anterior se hubiera evaporado por completo. Cuando oyó abrirse la puerta, se giró y me recibió con una sonrisa muy cálida. ¿Dónde has estado, cariño? Te he buscado por toda la casa desde que me he despertado de la siesta, preguntó con un tono lleno de afecto. Lo miré a la cara durante unos segundos, buscando el más mínimo rastro de culpa o arrepentimiento en sus ojos. Pero no había nada. Solo una máscara de falsedad perfectamente ajustada. Mi estómago se revolvió de nuevo, pero forcé mis labios a curvarse hacia arriba, formando una sonrisa de vuelta igualmente dulce. Acabo de volver de casa de Laura, Javier. Teníamos que hablar de algunos asuntos de un trabajo extra, respondí, dejando mi bolso sobre la mesa. Ah, por cierto, tengo una noticia. Este fin de semana me han encargado un viaje de trabajo fuera de la ciudad. Hay una inauguración de una nueva sucursal y es necesario que vaya un representante de mi equipo. Probablemente me quede a dormir allí 2 noches. Los ojos de mi marido se iluminaron al instante, aunque rápidamente intentó ocultarlo con una expresión de tristeza fingida. ¿De verdad? ¿Este fin de semana? Justo planeaba llevarte a una cena romántica. Qué pena que tengas que ir a trabajar. Pero bueno, tu trabajo también es importante. No te olvides de cuidarte mucho mientras estés allí. Claro que sí, Javier. Siempre me cuido, respondí con tono suave. Mientras tanto, en mi cabeza, planeaba cómo destruir su futuro. Tras esa breve conversación, entré en el dormitorio y cerré la puerta con llave. Saqué mi móvil y abrí la conversación con Sergio. Escribí un mensaje con mucho cuidado, asegurándome de que mi tono sonara como el de una mujer que tiene el control de la situación. Me voy de viaje mañana viernes por la mañana y no volveré hasta el domingo por la tarde. Mi casa estará completamente vacía durante todo el fin de semana. Este es el horario detallado de mi viaje para que sepas exactamente cuándo tienes que estar preparado. Pasa esta información a la tal Anita. Recuerda, infórmame de cada uno de sus movimientos. Después de escribir el mensaje, inserté el enlace falso que Laura me había enviado hacía unos minutos. Pulsé enviar y esperé con el corazón latiendo con fuerza. Menos de 5 minutos después, el mensaje mostró el doble check azul.
Sergio lo había leído. Unos segundos más tarde, llegó su respuesta. Entendido, señora. Ya he abierto el enlace con el horario. Informaré de esto a la señorita Anita de inmediato. Esté tranquila, señora. Ahora estoy de su parte. Sonreí con cinismo al leer esa respuesta repugnante. Realmente pensaba que yo era una esposa estúpida a la que podía engañar tan fácilmente. Poco después, mi móvil vibró. Una llamada de Laura. La contesté de inmediato y me acerqué el teléfono a la oreja. Elena. El pez ha picado el anzuelo, dijo Laura en un susurro emocionado. Ese idiota ha hecho clic en el enlace. He conseguido entrar en el sistema de su móvil y he activado el micrófono a distancia. Escucha esto. Voy a conectar su audio a nuestra llamada. La voz de Laura desapareció, reemplazada por un suave crujido. Luego se oyó el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Después, escuché pasos y la voz de una mujer riendo a carcajadas. Debía de ser Anita. ¿Qué tal, cariño? ¿Esa esposa tonta se ha creído de verdad la farsa del paquete de anoche? Preguntó Anita con un tono muy meloso y triunfante. Se lo ha creído al 100%, respondió la voz de un hombre que reconocí de inmediato como la de Sergio. Incluso me interceptó en la calle y me amenazó. Me ordenó que fuera su espía. Creyó que te traicionaría por una amenaza tan barata. ¡Qué mujer más estúpida! Ambos soltaron una carcajada. Su risa me resultó dolorosa. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. ¿Y cuál es el plan ahora?, preguntó Anita de nuevo. Esa idiota me acaba de enviar un mensaje. Dice que se va de viaje desde el viernes hasta el domingo. La casa estará completamente vacía. Es nuestra oportunidad de oro, Anita. Llama a ese ricachón de Javier. Y queda con él en su casa el viernes por la noche. Dile que quieres probar la emoción de intimar en su dormitorio principal. Por supuesto. Ese vejestorio se pondrá como loco de contento. Es muy fácil de manipular. Tiene mucho dinero. Pero el cerebro vacío, replicó Anita, con un tono despectivo hacia mi marido. Perfecto, dijo Sergio con avaricia. Mientras vosotros dos estáis ocupados en el salón o en la habitación, asegúrate de dejar una rendija de la ventana trasera, la de la cocina, un poco abierta. Yo me colaré por ahí. Cogeré los objetos de valor que encuentre en su despacho. Luego instalaré la cámara de vigilancia y el dispositivo de grabación en el rincón más estratégico. Una vez que tengamos el vídeo de su infidelidad, sin ropa, tendremos un arma mortal. ¿Cuánto dinero le vamos a sacar esta vez, cariño?, preguntó Anita con una voz llena de codicia. 500.000 euros. Como mínimo, respondió Sergio con firmeza. Ese tal Javier es un alto directivo en una gran empresa. No querrá que su reputación y su carrera se vayan al traste por un vídeo escandaloso. Pagará lo que sea para que ese vídeo no llegue a manos de su mujer y de los jefes de su empresa. Una vez que tengamos el dinero, desapareceremos de esta ciudad y empezaremos una nueva vida. Laura cortó la llamada. El silencio volvió a envolver mi habitación, pero mi mente zumbaba con fuerza. Todos sus planes sucios habían quedado expuestos ante mis propios oídos. Con todo detalle. No eran simples estafadores. Eran criminales muy peligrosos. La poca compasión que pudiera quedarme por mi marido en algún rincón de mi corazón se había desvanecido por completo. Había metido a lobos hambrientos en nuestro matrimonio. Merecía todo el castigo que le iba a caer. Me levanté del borde de la cama, me acerqué al tocador y me miré en el espejo. Los ojos que me devolvían la mirada no eran los de una víctima débil e indefensa, eran los ojos de una cazadora lista para lanzar su flecha directa al corazón de sus enemigos. El juego de la titiritera acababa de empezar, y me aseguraría de que esta función terminara con una tragedia que nunca olvidarían en sus vidas. El tan esperado viernes finalmente llegó. El cielo amaneció un poco nublado, como si el universo se solidarizara con la atmósfera sombría que se cernía sobre mi casa. Me levanté más temprano de lo habitual y empecé a meter mi ropa en una maleta de tamaño mediano. Guardé algunas prendas para el trabajo: pantalones, pijama y artículos de aseo con movimientos tranquilos y ordenados. Mi marido estaba de pie en el umbral de la puerta, observando cada uno de mis movimientos con un par de ojos que ocultaban una alegría desbordante. Se apoyaba en el marco de la puerta, con una expresión de tristeza que resultaba repugnante. ¿De verdad necesitas una maleta tan grande? Solo te vas 2 días, cariño, dijo, con un tono deliberadamente pesaroso por mi partida. Cerré la cremallera de la maleta y me giré hacia él con una sonrisa suave. Tengo que llevar un par de zapatos extra para el evento de inauguración, Javier. Además, quiero estar preparada por si mi jefe me pide que alargue mi estancia un día más. No te preocupes.
Volveré en cuanto termine todos mis asuntos. Mi marido se acercó y me abrazó con fuerza. Me besó la frente repetidamente. Te echaré mucho de menos. La casa se sentirá muy sola y vacía sin ti. Cuídate mucho, ¿vale? No te olvides de avisarme cada vez que llegues a tu destino. La hipocresía que salía de su boca me revolvió el estómago. Pero me contuve con todas mis fuerzas para no apartarlo. Le devolví el abrazo con la misma intensidad, interpretando a la perfección mi papel de esposa cariñosa y confiada. Yo también te echaré de menos, Javier. No te olvides de cerrar todas las puertas y ventanas por la noche. Cuida bien de nuestra casa mientras no estoy, le advertí con un tono lleno de significado. Una frase que lancé a propósito para ver su reacción. Mi marido solo se rió entre dientes. Por supuesto, cariño. Nuestra casa estará segura bajo mi supervisión. Un BTC que había pedido previamente tocó el claxon frente a la casa. Cogí el asa de mi maleta y salí al porche. Mi marido me ayudó a meter la maleta en el maletero. Después de un último adiós con la mano, subí al coche. El vehículo se puso en marcha lentamente, alejándose de mi casa. A través de la ventanilla, vi a mi marido de pie en el porche. Me saludaba con la mano hasta que el coche giró en la esquina. Pero justo antes de que desapareciera por completo de su vista, lo vi meterse la mano en el bolsillo a toda prisa, sacar su móvil y llevárselo a la oreja. Seguramente no podía esperar para llamar a Anita y darle la buena noticia de que su principal obstáculo acababa de marcharse. No vamos al aeropuerto, por favor, le dije al conductor poco después de salir de la urbanización. Cambie la ruta. Lléveme a esta dirección. Le mostré mi móvil con la dirección de la casa de Laura. El conductor asintió y giró el volante. Al llegar a casa de Laura, mi amiga ya me estaba esperando en el salón con una gruesa carpeta roja sobre la mesa. La carpeta contenía todas las pruebas que habíamos reunido en los últimos 2 días. Había impresiones de las capturas de pantalla de la conversación entre Sergio y yo, fotos de los perfiles falsos de Anita, la prueba de su matrimonio legal con Sergio, imágenes detalladas del dispositivo de escucha que encontramos en el paquete de café y un pendrive con la grabación de la conversación telefónica entre Sergio. Todo está listo. Elena, dijo Laura con expresión tensa y seria. Esta es el arma de destrucción masiva que acabará con todos ellos. Gracias, Laura. Eres la mejor amiga que podría tener, respondí, dándole una palmada en el hombro con gratitud. Ahora, llevemos todas estas pruebas a donde deben estar. Nos dirigimos juntas a la comisaría de policía del distrito, no muy lejos de mi urbanización. Como las pruebas que llevábamos eran muy completas, estructuradas e implicaban delitos cibernéticos y un intento de extorsión de una suma fantástica, nuestro caso fue asignado directamente a la Brigada de Investigación Criminal. Me senté frente a un inspector jefe de paisano con una mirada muy penetrante. Le expliqué toda la cronología de los hechos con calma y de forma ordenada, sin emoción ni lágrimas. Le conté cómo mi marido había caído en la trampa de una mujer llamada Anita, cómo el marido de esa mujer se había hecho pasar por repartidor para vigilar mi casa, y cómo planeaban colocar una cámara oculta para extorsionar a mi marido por cientos de miles de euros. El inspector escuchó mi declaración atentamente mientras revisaba cada una de las pruebas de la carpeta roja. Cuando escuchó la grabación de la conversación entre Sergio y Anita sobre el plan de infiltrarse en mi casa esa misma noche, su expresión se volvió extremadamente seria. Esto no es un simple caso de infidelidad, señora García, dijo el inspector con voz grave. Es un delito premeditado. Pueden ser acusados por el artículo 243 del Código Penal sobre extorsión y amenazas, así como por delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen por grabación ilegal de la privacidad. Dado que el delito principal se cometerá esta noche, tenemos la oportunidad de detenerlos infraganti en el lugar de los hechos. El plan de la redada se organizó rápidamente. La policía decidió desplegar un pequeño equipo de 4 agentes de paisano. No usarían un coche patrulla llamativo, sino una furgoneta negra sin distintivos, camuflada como un vehículo de técnicos de Internet. Por la noche el cielo descargó una llovizna que hizo el ambiente aún más oscuro y frío. Laura, yo y 2 agentes de policía estábamos apretujados dentro de la furgoneta negra, aparcada a unas 3 casas de la mía. El motor estaba apagado y las ventanillas tenían lunas tintadas tan oscuras que nadie podía ver el interior. Otros 2 agentes esperaban en un sedán aparcado al final de la calle para bloquear la salida. La tensión dentro de la furgoneta era casi palpable. Miraba fijamente la verja de mi casa a través de una pequeña rendija de la ventanilla. El reloj de mi móvil marcaba las 10 de la noche. Mi corazón latía a un ritmo frenético, bombeando sangre caliente por todo mi cuerpo. Poco después, un sedán blanco entró lentamente en la calle.
El coche avanzó en silencio y se detuvo justo frente a la verja de mi casa. Las luces se apagaron. La puerta del conductor se abrió, y una mujer de pelo largo y suelto salió del coche. Llevaba un vestido corto de un rojo intenso, combinado con un abrigo largo para protegerse del frío. Incluso a esa distancia, reconocí que era Anita. Caminó con pasos deliberadamente sensuales, ajustándose el abrigo, y se detuvo frente a la puerta, antes de que pudiera pulsar el timbre. La puerta de la casa se abrió de par en par. Mi marido, Javier, estaba en el umbral con una sonrisa tan amplia que mostraba todos sus dientes. Recibió a la mujer con un cálido abrazo, como si fuera el amor de su vida perdido hace tiempo. Luego, ambos entraron en la casa y la puerta principal se cerró herméticamente. Contuve la respiración. El escenario vacío ahora tenía a sus protagonistas. Objetivo femenino dentro de la casa. Comandante, dijo uno de los agentes por la radio. Esperamos el movimiento del objetivo masculino, que entrará por la parte trasera. Según el plan que habían discutido por teléfono, Anita entraba primero por la puerta principal para distraer a mi marido. Mientras tanto, Sergio debía de estar buscando la manera de colarse por la parte trasera de la casa para entrar por la ventana que su mujer le habría dejado abierta. Pasaron unos 10 minutos muy lentamente. De repente, desde unos arbustos vacíos junto a mi casa, apareció una sombra oscura que se movía agachada. La sombra vestía de negro y llevaba una gorra calada que le cubría la mayor parte del rostro. Escaló el muro que no era muy alto, con movimientos muy entrenados, y saltó al patio trasero. Segundo objetivo a la vista. Ha entrado por el muro lateral hacia la zona trasera, informó el policía en un susurro firme. Señora García, prepárese. En cuanto el objetivo masculino entre en la casa, procederemos con la redada. Les daremos la mayor sorpresa de sus vidas. Asentí con firmeza. Agarré con fuerza la manilla de la puerta de la furgoneta. El miedo que pudiera haber sentido se había transformado por completo en una satisfacción que nunca antes había experimentado. Esa noche, la verdad destruiría la mentira. Y estaba deseando ver la cara de mi marido cuando su máscara de arrogancia se hiciera pedazos ante la ley y ante mis propios ojos. Estoy lista, susurré. El escenario estaba completamente bajo mi control. El ambiente dentro de la furgoneta se volvía cada vez más asfixiante. Mis ojos estaban fijos en un pequeño monitor que sostenía uno de los agentes. El monitor estaba conectado a una diminuta cámara de vigilancia inalámbrica que Laura había colocado cerca de una rejilla de ventilación en la cocina de mi casa esa misma tarde, antes de ir a la comisaría. A través de esa pantalla, podía ver claramente la situación en la parte trasera de la casa. La ventana de cristal que daba al jardín trasero, que siempre debía estar cerrada con llave por la noche, ahora estaba ligeramente abierta, dejando un hueco lo suficientemente grande para que pasara un brazo. Anita había cumplido su parte a la perfección. Mientras seducía a mi marido en el salón, seguramente habría encontrado una excusa para ir a la cocina, tal vez a por una bebida, y habría aprovechado para abrir el pestillo de la ventana. La sombra negra que había saltado el muro se acercaba ahora lentamente a esa ventana. El hombre, Sergio, se movía sigilosamente. Empujó la hoja de la ventana hasta abrirla más, luego metió medio cuerpo. Sus movimientos eran ágiles, demostrando que no era la primera vez que hacía algo así. En cuestión de segundos, todo su cuerpo se había colado en la cocina de mi casa. Segundo objetivo dentro de la casa, informó el agente que sostenía el monitor con voz tranquila pero llena de advertencia. Todas las unidades, a sus posiciones. Esperen mi señal. Sergio caminó de puntillas por la cocina, dirigiéndose hacia la sala de estar. Sacó de una pequeña mochila que llevaba un dispositivo similar al grabador que encontré en el paquete de café. Comenzó a buscar el ángulo perfecto. Se subió a una silla del comedor con cuidado y pegó el dispositivo justo encima de una estantería que daba directamente al sofá del salón. En ese salón, en mi sofá favorito, mi marido y Anita estaban sentados muy juntos. El volumen de la televisión estaba deliberadamente alto para disimular cualquier ruido del exterior. Mi marido parecía disfrutar enormemente de cada caricia y seducción repugnante de Anita. No se daban cuenta de que una cámara de vigilancia acababa de ser instalada justo encima de sus cabezas, lista para grabar cada uno de sus sucios movimientos y convertirlos en un arma de extorsión millonaria. Después de asegurarse de que la cámara estaba bien colocada, Sergio dirigió su mirada hacia la puerta del despacho de mi marido, no muy lejos de la sala de estar. En esa habitación, mi marido guardaba una pequeña caja fuerte con documentos importantes, las joyas heredadas de mi suegra y algo de dinero en efectivo. Sabía que, además de grabar el vídeo, Sergio también planeaba llevarse todos los objetos de valor que pudiera esa noche.
Se dirige al despacho, dije en un susurro, informando a los agentes del destino de Sergio. Es el momento. El comandante que estaba en el asiento delantero asintió con firmeza. Unidad 1. Bloqueen la puerta principal. Unidad 2. La puerta trasera. Entramos ahora. El agente que estaba a mi lado abrió la puerta corredera de la furgoneta con un movimiento suave. Laura y yo bajamos también. El aire húmedo de la noche me golpeó la cara. Caminamos rápidamente y en silencio hacia el patio de mi casa. Los dos agentes del sedán que esperaban al final de la calle ya corrían sigilosamente hacia el patio trasero para cortar la vía de escape de Sergio. Mientras tanto, el comandante y yo nos detuvimos justo frente a la puerta principal de mi casa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era el momento que había estado esperando desde la noche anterior. El momento en que derrumbaría todo el mundo falso que había construido ese traidor. Saqué la llave de repuesto de mi casa del bolsillo de mi chaqueta, con una mano que temblaba ligeramente por la adrenalina. La introduje en la cerradura, la giré 2 veces y empujé el pomo hacia abajo. La puerta principal se abrió sin un solo crujido, ya que siempre la mantenía bien lubricada. Entramos en el salón en penumbra. Desde la sala de estar, la risa melosa de Anita y la voz grave de mi marido se oían claramente por encima del sonido de la televisión. Caminé delante de los policías, con paso elegante y seguro, como una reina entrando en su salón del trono. Me detuve justo en el umbral que separaba el salón de la sala de estar. Estaban los dos abrazados en el sofá. La camisa de mi marido estaba medio abierta, y la mano de Anita le acariciaba el pecho. Sus rostros estaban muy cerca. Una escena que debería haber destrozado el corazón de cualquier esposa. Pero para mí, en ese momento, no era más que una comedia barata. Extendí la mano hacia la pared a mi lado y pulsé el interruptor de la luz principal. La lámpara de araña de cristal del techo se encendió con una luz cegadora. La luz les golpeó la cara de repente. Mi marido y Anita se sobresaltaron como 2 ratas sorprendidas por una linterna. Se separaron rápidamente y se giraron hacia mí con los ojos desorbitados. El tiempo pareció detenerse en esa habitación. Mi marido me miraba con la boca entreabierta. Su rostro, que antes enrojecía de pasión, ahora estaba tan pálido como un cadáver recién sacado de la tumba. Parpadeó varias veces, como intentando despertar de una pesadilla horrible. Seguramente no podía creer que su esposa, que se suponía que estaba fuera de la ciudad esa noche, estuviera de pie frente a él con una mirada tan fría como el hielo. Elena. La voz de mi marido salió como un gemido patético. ¿Tú no estabas de viaje? Sonreí levemente. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Sorpresa, dije con un tono plano que resonó en toda la habitación. Al mismo tiempo, se oyó un fuerte estruendo desde la cocina. El sonido de algo cayendo, seguido de un grito ahogado y un golpe seco contra el suelo. Sergio, que intentaba forzar la puerta del despacho, había sido reducido por los 2 agentes que entraron por la puerta trasera. Al oír el alboroto, Anita saltó del sofá. Su hermoso rostro estaba ahora cubierto de pánico. Miró hacia la cocina con los ojos desorbitados. Luego me miró a mí, con la respiración agitada. Su farsa de mujer inocente se desmoronó al instante. Intentó buscar una vía de escape, pero el comandante ya había avanzado desde detrás de mí, bloqueando la única salida. «¡Alto, policía!», gritó el comandante con voz atronadora. 2 agentes trajeron desde la cocina a Sergio, ya esposado. El hombre vestido de negro se resistía con las fuerzas que le quedaban, pero la presa de los agentes era demasiado fuerte. Cuando arrastraron a Sergio al salón y su rostro se vio claramente bajo la luz, el cuerpo de Anita se desplomó. Cayó de rodillas al suelo de mármol, dándose cuenta de que su juego había terminado en un desastre total. Mi marido, que todavía no entendía lo que estaba pasando, miraba a Sergio y a Anita alternativamente con una expresión de estúpida confusión. «Policía. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué está en mi casa?», preguntó mi marido con voz temblorosa. Se giró hacia mí con una mirada suplicante. Crucé los brazos y me acerqué a él lentamente. Lo miré directamente a los ojos, llenos de miedo. «¿Quieres saber quién es el hombre que acaban de detener en tu casa, Javier?», pregunté con una voz tranquila pero cortante, hiriendo su orgullo. «Este hombre es el que nos trajo el paquete de café hace unas noches. También es el que iba a instalar una cámara de vigilancia en esta habitación para grabar vuestras escenas íntimas». Desvié la mirada hacia Anita, que seguía temblando en el suelo, y luego volví a mirar a mi marido. «Y una cosa más, la más importante que debes saber. Mi inteligentísimo marido. Ese hombre de negro es el legítimo esposo de la mujer tan guapa que acabas de abrazar en el sofá». Esa declaración golpeó la cara de mi marido como un puñetazo invisible.
Retrocedió hasta chocar contra el respaldo del sofá. Le faltaba el aire. Su ego de hombre exitoso que creía poder jugar con las mujeres se hizo añicos. Acababa de darse cuenta de que no era un cazador que tenía una aventura con una chica guapa. Era simplemente una presa estúpida que había sido conducida al matadero por un par de estafadores profesionales. No puede ser, murmuró mi marido con los ojos llorosos. Miró a Anita con incredulidad. ¿Tú... estás casada? ¿Me habéis tendido una trampa? Anita no respondió. Solo agachó la cabeza, ocultando su vergüenza. Miré a mi marido, que parecía tan frágil y patético. Ya no quedaba amor. Ni respeto. Solo un asco infinito. La puerta de esta casa había estado cerrada desde el principio, y yo misma tenía la llave para destruirlos a todos dentro. La sala de estar, que solía ser el lugar más cálido de la casa, ahora se sentía tan fría como una sala de torturas. La policía actuó con rapidez y profesionalidad. Recogieron las pruebas, incluida la minicámara que Sergio había logrado instalar en la estantería y las herramientas para forzar cerraduras que llevaba en su mochila. Laura estaba en un rincón con cara de satisfacción, grabando toda la detención con su móvil. Quería asegurarse de que ninguno de ellos pudiera tergiversar los hechos más tarde. Sergio y Anita fueron colocados uno al lado del otro. Los rostros de ese par de estafadores eran patéticos. La arrogancia y las risas que había escuchado por teléfono se habían convertido en gemidos de miedo. Señor Sergio y señora Anita. Quedan ustedes detenidos por intento de extorsión con amenazas, delito contra la intimidad por grabación ilegal en domicilio ajeno, e intento de robo, dijo el comandante con voz firme, que resonó en toda la sala. Tenemos todas las pruebas de sus conversaciones y sus intenciones delictivas. Ya darán sus explicaciones en la sala de interrogatorios. Sergio intentó resistirse una última vez, mirándome con furia. ¡Bruja! Nos tendiste una trampa. Nos diste un horario falso para que viniéramos, gritó desesperado. Le devolví la mirada con total calma. Yo nunca os invité a entrar en mi casa a instalar cámaras. No. Esa sucia idea salió de vuestras propias cabezas. Yo solo os puse una alfombra roja, para que llegarais antes a la cárcel. Llévenselos, por favor. Los dos agentes se llevaron a Sergio y a Anita hacia la furgoneta negra que esperaba fuera. Los llantos suplicantes de Anita resonaron hasta el porche antes de que el sonido del motor del coche los silenciara en la noche. Ahora solo quedábamos en la sala de estar Laura. Mi marido y yo. Mi marido seguía congelado cerca del sofá. Su rostro estaba cubierto de sudor frío. Miraba a su alrededor la habitación, ahora en silencio, como si todavía intentara procesar la tormenta que acababa de arrasar su vida en menos de 15 minutos. De repente, se dejó caer al suelo de mármol, se arrodilló ante mí, se arrastró y trató de abrazarme las piernas. Rompió a llorar. Sus sollozos eran desgarradores. Elena, mi amor. Por favor, perdóname. Sollozó con la voz entrecortada. Sus lágrimas mojaron mis pantalones. He sido un estúpido. Un completo estúpido. No tenía ni idea de que esa mujer era una estafadora. Me sedujo. Me cegó. Te prometo, te lo juro por Dios, que nunca volveré a cometer este error. Por favor, no me dejes, Elena. Me has salvado de esa extorsión. Eso demuestra que todavía me quieres, ¿verdad? Todavía te preocupas por mí, ¿a que sí? Al oír las palabras que salían de su boca, sentí una náusea abrumadora subir por mi garganta. Este hombre tenía una confianza en sí mismo realmente repugnante. Creía que todo lo que había hecho esa noche, todo el complicado plan que había urdido, era para salvarlo a él porque todavía lo amaba. Di un paso atrás, apartando sus manos de mis piernas con un movimiento brusco. Lo miré de arriba abajo con desprecio. La misma mirada que le daría a la suciedad pegada en la suela de mis zapatos. ¿Salvarte? Repetí con un tono helado. Un tono que hizo que mi marido dejara de llorar al instante y me mirara con terror. ¿De verdad crees que he hecho todo esto para salvarte, Javier? Me reí entre dientes. Una risa seca y vacía. Escúchame bien, Javier, dije con voz firme, llamándolo por su nombre sin el apelativo cariñoso que siempre había usado. Los denuncié a la policía no para salvar tu carrera ni tu reputación. Lo hice para salvar mi casa. Para salvar mi dignidad. No iba a permitir que unos ladrones asquerosos entraran en mi territorio y se llevaran ni un céntimo de mi caja fuerte. Si te hubieran extorsionado en un hotel y vaciado tu cuenta personal, no me habría importado lo más mínimo. Me habría sentado tranquilamente a tomar el té mientras observaba tu destrucción con enorme satisfacción. El rostro de Javier volvió a palidecer.
Mis palabras destrozaron la última pizca de esperanza que le quedaba. No puedes decir eso, Elena. Llevamos 3 años casados. Prometimos perdonarnos, dijo con voz temblorosa. Esa promesa la rompiste tú la primera noche que le respondiste a esa mujer, repliqué sin piedad. Le hice una señal a Laura con la mirada. Laura asintió. Fue al salón y volvió un momento después con la maleta mediana que yo había metido en el maletero del VTC esa mañana. Laura dejó la maleta frente a Javier. Esa es tu maleta, no la mía, dije, señalándola. Laura me ayudó a hacer la mayor parte de tu equipaje esta tarde mientras estabas en la oficina. Las llaves del coche, las tarjetas de crédito que están a mi nombre y todos los accesos a esta casa ya han sido revocados. Javier miró la maleta con los ojos desorbitados. Elena, me estás echando. Esta es nuestra casa. Es mi casa. Te equivocas, le corregí con firmeza. Las escrituras de esta casa están a mi nombre. La compré con mis ahorros antes de que nos casáramos. A partir de esta noche, ya no tienes un lugar aquí. Me acerqué a la mesa de cristal del salón, cogí una fina carpeta azul que había preparado esa tarde y la arrojé al suelo, justo delante de sus rodillas arrodilladas. Y ese es mi regalo de despedida para un marido estúpido que no sabe valorar a su mujer, continué. Es el borrador de la demanda de divorcio. Mi abogado llamará a tu oficina el lunes por la mañana. Si intentas complicar el proceso, no dudaré en entregar una copia de las pruebas de tu infidelidad con esa red de extorsión a la dirección de tu empresa. Estoy segura de que no les gustará tener un directivo con una moral tan baja y tan fácil de engañar. El cuerpo de Javier se desplomó por completo. Se cubrió la cara con las manos. Un llanto de arrepentimiento, fuerte y desgarrador, se oyó desde detrás de sus palmas. Lo había perdido todo esa noche. Perdió el patrimonio que quería proteger. Perdió a su bella amante, que resultó ser una estafadora. Y lo peor de todo, había perdido a la esposa que siempre lo había apoyado. Laura, por favor. Ayuda al señor García a llevar su maleta a la puerta. Asegúrate de que no se dejese nada dentro de mi casa, le ordené a mi amiga. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación en el segundo piso, dejando a Javier llorando y lamentando su estupidez en la sala de estar. No miré atrás ni una sola vez. Mi espalda estaba recta, y mis pasos eran ligeros. Esa noche, la tormenta había pasado. La casa se sentiría muy sola a partir de mañana, pero al menos el aire volvería a estar limpio, libre del olor a mentira y traición. Cerré la puerta de mi habitación con calma. El juego había terminado, y la titiritera había cerrado el telón con una victoria aplastante.